Mira, yo no creo que sea una reconstrucción tan fácil. Yo recuerdo, más o menos vagamente, haber leído un libro de Brill cuando estaba en el colegio, es decir, tenía un conocimiento anticipado del asunto. Pero en esa época el predominio de la formación médica sobre el psicoanálisis era muy fuerte. Entonces yo pensaba que para ser psicoanalista había que estudiar primero medicina. En realidad yo entré a la universidad y lo que me interesó fue el área de la filosofía. Ahora, a través del área de la filosofía, paradójicamente nació mi interés por el psicoanálisis, porque a mí me interesaba mucho el tema de la hermenéutica. Y cuando surge mi interés por el psicoanálisis coincide en cierta forma, ¿no es cierto?, con la aparición de la posibilidad de hacer la formación. O sea, alrededor de los años, fines de los años 70 más o menos, que viene el primer grupo al Perú, ¿no?, con el cual establezco contacto. Uh-huh. Y entonces decides formarte como psicoanalista, o sea, ¿tú estudiaste filosofía? Yo estudié simultáneamente, porque en esa época se podía, psicología en San Marcos y filosofía en la Católica. Ajá. Pero en rigor mi interés por el psicoanálisis curiosamente deriva más de mi formación filosófica que de la psicológica. ¿Por qué? Porque la orientación de la Facultad de Psicología en San Marcos no había cursos de psicoanálisis, Sí había. No en exceso, pero estaba el que iba a ser mi futuro suegro, ¿no?, que había recibido una formación psicoanalítica, Francisco Alarco, y había mucha gente interesada en el psicoanálisis. En todo caso, el ambiente de San Marcos no era particularmente hostil al psicoanálisis, salvo los grupos marxistas extremistas, ¿no?, que eran absolutamente pavlovianos, ¿no? Uh-huh. Pero era un problema menor en realidad, ¿no? Ok, entonces en un momento tú decides, cuando se abre la posibilidad de formarse en el Perú, decides presentarte y pasas por esas entrevistas con los sponsors. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue más o menos desastrosa, porque en rigor yo pasé por dos tandas de entrevistas. La primera tanda tuvo que ver con las entrevistas que nos hizo el grupo original de sponsors, que eran de una orientación bastante estrictamente kleiniana, ¿no es cierto? Lo que lleva a la conclusión de que, además de que no servía para ser psicoanalista, no debería volver a presentarme jamás. ¿Ah, sí? ¿Te recomendaron que no te presentaras? Así es. Ese grupo de sponsors, posteriormente, con el cual además hubo mucho conflicto acá, se sustituyó por el segundo grupo de sponsors. Entonces, en la segunda entrevista, con un grupo completamente distinto de personas, me entrevistaron en lo personal Serge Lebovici y Willy Baranger, y ahí sí me fue muy bien, entre otras cosas porque Willy Baranger tenía una formación exactamente igual a la mía. Él venía de la filosofía, y en el caso de Lebovici lo que me sirvió fue que era el único que hablaba bien francés en el grupo. Nos contaron que más bien todas las primeras entrevistas no valían, o sea, este primer grupo de las entrevistas que hicieron y a quienes aceptaron tuvieron que volver a ser entrevistados, o sea, es como si... Es que fue por etapas. Hubo una primera entrevista colectiva en la cual, en buena cuenta, la conclusión fue que nadie merecía entrar. Después hubo una segunda selección en la cual entraron 4 personas. Y después, cuando se forma el nuevo grupo de sponsors, a 2 de los que nos presentábamos nos integran en la primera promoción, a pesar de que habíamos sido entrevistados un año después, y nos integran a la primera promoción. ¿Y cómo era esa época? ¿Cómo era el ambiente de los estudios? Tengo entendido que se reunían las noches, que tenían que preparar supervisiones en varios idiomas. ¿Cómo era la...? Bueno, por un lado era, digamos, no me refiero estrictamente a las entrevistas. El ambiente de estudio fue un ambiente más o menos agradable, interesante, es decir,
tomábamos contacto con las primeras supervisiones, aprendíamos más o menos el oficio de la psicoterapia psicoanalítica. El asunto institucional más bien fue un tanto estresante, ¿no? Porque eran estos monstruos que despertaban todas las paranoias posibles, que venían a entrevistarnos desde el exterior, y en realidad era una situación bien intimidante para muchos de nosotros, ¿no? La cosa cambia sustancialmente, creo yo, con el segundo grupo de sponsors, con el cual había una relación mucho más horizontal y mucho más relajada, ¿no? Y ahí sí, el intercambio con psicoanalistas del exterior se vuelve mucho más interesante. Viene gente como Bowlby y otros psicoanalistas extranjeros que en realidad generan un ambiente muy interesante, muy estimulante, ¿no? Y de los profesores peruanos eran los originales, Saúl, Max, Crisanto. ¿Tienes algún recuerdo de las clases con ellos en esa época? Sí, bueno, era obviamente un grupo muy reducido en el sentido de que no había demasiadas posibilidades de elección de supervisores o de analistas. De analistas, en rigor, ninguna. Después este grupo se complementa con la llegada de Moisés y de Jaime Eresi. Se amplían un poco las perspectivas, pero igual era un ambiente mucho más restringido, en el sentido de que no había demasiadas opciones de elección, ¿no? Pero sin embargo no me quejo, ¿no? En el sentido de que en lo personal me parece que tuve una formación bastante satisfactoria, ¿no? Luego, no sé, ¿cómo fue cuando ya te gradúas, te haces miembro de la sociedad? ¿Cómo fueron las primeras épocas? No sé, pues, si me puedes contar sobre los primeros tiempos ya de psicoanalista. En cierta forma, debo decir que era más fácil que ahora, en el sentido de que el campo potencial de analistas era mucho más reducido, entonces la posibilidad de pacientes era mucho más amplia. Había mucho más facilidad para encontrar pacientes dispuestos a hacer un análisis con alta frecuencia. En ese sentido no teníamos las dificultades que tienen hoy, por ejemplo, los analistas en formación para conseguir pacientes. En lo personal, recuerdo con cierto afecto, digamos, mis primeras supervisiones y los primeros casos que llevé en supervisión. Tuve la suerte que no se me fueran, lo cual siempre es una inquietud, ¿no? Bueno, y no me puedo quejar de la marcha, digamos, de mi relación con pacientes. Ahora, en ese sentido, yo nunca me propuse como meta vivir exclusivamente del consultorio. Desde el inicio, para mí la actividad universitaria fue un tema muy importante y siempre quise combinar las dos cosas. Es decir, por un lado el trabajo académico, por otro lado el trabajo con pacientes, ¿no? En ese sentido nunca he aspirado a tener 40 horas semanales de pacientes. Y cuéntanos de tu faceta como profesor. Tú has sido profesor en la universidad hace ya algunos años y todavía sigues enseñando. O sea, nunca has dejado esa dimensión. No, nunca he dejado esa dimensión y considero que es una dimensión muy importante. Es decir, la vocación por la enseñanza la he tenido desde el principio. Para mí, el dictado de clases es una manera, por un lado, de estar en contacto con personas. Es estimulante desde el punto de vista del intercambio académico, el cuestionamiento. Por otro lado, te obliga a repensar
tus cosas. Es decir, es interesante, pero dictar clase de alguna manera te arregla tus modelos de pensamiento, los somete a crítica. En ese sentido, para mí enseñar nunca ha sido tan caro, ha sido un placer y lo he hecho pues prácticamente 40 años, ¿no? Ahora lo sigo haciendo además, menos en la universidad, pero sí en el instituto y en ambientes académicos a los cuales me han invitado, ¿no? Y no sé, ya que estamos en esto, ¿ya has desarrollado intereses particulares dentro del psicoanálisis que nos quieras contar? No sé, de alguna orientación, hablabas de hermenéutica hace un rato, no sé. No, en eso yo noto un cierto cambio. Al inicio yo diría que yo estaba muy interesado en, si se quiere, la teoría más abstracta del psicoanálisis, ¿no? Es decir, me interesaban los trabajos teóricos, la lectura de Freud, los comentarios sobre Freud, etc. Ahora, yo nunca he sido exclusivamente un lector de temas psicoanalíticos, es decir, siempre me han interesado paralelamente temas filosóficos, temas de religión comparada, por ejemplo, que siempre me han apasionado. Y en ese sentido, lo que sí he notado es que gradualmente me nutro menos de la teoría psicoanalítica más abstracta y empleo más lecturas que estrictamente hablando no son psicoanalíticas en mi trabajo terapéutico. Sí, en ese sentido hay cosas que podrían hasta sonar insólitas, pero por ejemplo los trabajos actuales de exégesis bíblica que tratan de reconstruir lo que fue la figura histórica original de Jesús a través, digamos, de las capas sucesivas de los testimonios que aparecen en los evangelios y en otros, tiene una similitud muy grande con lo que hacemos en el psicoanálisis. Finalmente la hermenéutica en última instancia deriva de la hermenéutica bíblica, ¿no es cierto? Entonces hay modelos que se pueden aprovechar, ¿no? Y en ese sentido no me da ninguna vergüenza reconocer que me han servido muchas veces más ese tipo de lecturas que las lecturas propiamente psicoanalíticas, que francamente llega un momento en que pueden ya ser muy densas y muy alejadas de la realidad, ¿no? Regresando a la institución psicoanalítica, tú has sido secretario científico, presidente de la sociedad, director del instituto, ¿no? Has sido parte de la institución y eres parte de la institución. ¿Nos quisieras contar de algunos de los avatares por los que has tenido que pasar? Bueno, yo creo que me tocó un periodo relativamente complicado. Y es un periodo que se repite un poco en todas las instituciones psicoanalíticas, que es el paso del grupo original, que es un grupo pues cuasi familiar, con una serie de características más o menos endogámicas, el pase de eso a lo institucional. Y ese paso suele ser relativamente traumático, porque la institucionalización es un proceso que implica una renuncia a una serie de lazos cuasi familiares iniciales. Y eso es difícil que se dé sin algún nivel de ruptura con lo anterior. A mí me tocó ese periodo, no me arrepiento en absoluto de ello. Yo creo que a través de la época en que ejercí la presidencia se logró la institucionalización propiamente dicha de lo que es ahora la sociedad psicoanalítica. Era necesario hacerlo. Nos ganó críticas, nos ganó juicios, ganamos y creo que más o menos se abrió un camino que ha tranquilizado las cosas después, por lo menos relativamente. Pero en comparación con otras sociedades, yo diría que nuestro tránsito fue bastante menos traumático que en otras sociedades. Las sociedades psicoanalíticas tienen una enorme propensión a dividirse y tiene que ver con una característica de nuestro oficio que se contrapone a lo institucional. Nosotros estamos acostumbrados a analizar las motivaciones inconscientes de los demás. Eso en el contexto de un consultorio funciona.
en el contexto de una institución no funciona para nada, porque uno siempre está tratando de entender los motivos más o menos encubiertos del otro. Entonces eso genera una serie de rivalidades, de presuposiciones, de suspicacias, ¿no?, de tipo institucional que no son particularmente sanas, ¿no? Entonces, digamos, a ti te tocó liderar el cambio entre una etapa y otra con todas estas características que mencionas. Así es. Pero insisto en que me parece que se hizo con relativamente pocas contusiones. Pocas son las contusiones, fueron básicamente mías. Y bueno, ¿cómo ves ahora la institución, no sé, son 15 años después de esto, más o menos, lo que, de la época en la que se inició por lo menos esto que tú mencionas? No, un poco más, ¿no? 15 años. Algo más. Algo más. Bueno, yo creo que nadie discutiría que la marcha en términos institucionales está más consolidada, porque es una institución que permite en este momento contener relativamente bien una serie de diferencias teóricas, aproximaciones clínicas, etcétera, como es normal. Pero creo, por otro lado, que se nos viene un problema que es relativamente serio, que es adecuar la práctica y la teoría psicoanalítica a circunstancias actuales que no favorecen, digamos, su ejercicio por lo menos en la forma tradicional en que se ha planteado, ¿no? Es decir, la naturaleza de los tiempos actuales no va a favor de la introspección, por ejemplo. Es decir, un poco la realidad de nuestro tiempo es alivio de síntomas, curas rápidas, curas relativamente milagrosas, la pastilla que va a funcionar, etc. Es bastante difícil encontrar personas que crean que la introspección es un valor, ¿no es cierto? Y que examinarse a sí mismo sea un valor. En ese sentido, lo interesante de la institución es que en cierta forma estamos contra la corriente. Y ese lado siempre me ha resultado atractivo. Yo creo que hay un cierto placer en no ser convencionales, en ser un poco contestatarios. Pero creo, por otro lado, que el psicoanálisis también tiene que adaptarse a estas situaciones nuevas. Es decir, hay una serie de innovaciones de tipo tecnológico, por ejemplo, que han aparecido, que no pueden ser ignoradas por el psicoanálisis, perdón. Es decir, todo lo que representa el mundo de la virtualidad, ¿no es cierto? El tipo de contacto íntimo pero impersonal que están planteando los chats, las redes, las formas de comunicación, son dimensiones que tienen que comenzar a incorporarse en el psicoanálisis, ¿no? Yo recuerdo el escándalo que produjo no hace demasiado tiempo la posibilidad de llevar análisis o supervisiones por Skype. Me parece un pseudo problema. Si mi única posibilidad de acceso a un paciente que vive en Yurimaguas es a través de Skype, me parece infinitamente preferible hacerlo a través de Skype cuando no hay otra posibilidad, ¿no? Pero creo que son dimensiones que debemos estar constantemente repensando, ¿no? Y en general la inserción del psicoanálisis en la cultura peruana, ¿cómo la ves? O sea, ¿cuál es la presencia del psicoanálisis en el Perú? Yo creo que es una presencia bastante importante. Es decir, a diferencia de otros países, no demasiado lejanos, en el Perú el psicoanálisis siempre ha sido una presencia cultural relativamente importante. Es decir, tenemos psicoanalistas que han tenido actuación pública. El caso de Max Hernández en el Acuerdo Nacional, en mi caso personal, el caso de la corrupción, etc. Es decir, nunca hemos sido una élite totalmente desligada del contexto social y cultural en que nos movemos. Ese me parece uno de los lados más interesantes y positivos de la sociedad peruana, ¿no? Quizá la crítica que se le podría hacer a algunos psicoanalistas es a la inversa, que nos pronunciamos demasiado sobre demasiadas cosas, ¿no?
pero nadie nos puede acusar de no pronunciarnos. Por otro lado, el Perú es un país fascinante para ese tipo de aproximación, ¿no? Por la complejidad de su cultura, por la complejidad de lo que representa la sociedad peruana actual en continuo proceso de transformación. Yo no creo que haya muchos países del mundo en los cuales el psicoanálisis haya tenido una presencia cultural tan importante como en el Perú. Un ejemplo que se me ocurre es Francia, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, Inglaterra, que es la cuna del psicoanálisis en que se formaron nuestros fundadores, el psicoanálisis es una actividad absolutamente privada y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad en que se mueven y donde es considerado relativamente insólito que un psicoanalista se pronuncie sobre asuntos contemporáneos o culturales. Es más, sería percibido como algo relativamente exótico y extraño, ¿no? Y eso no me parece que es la mejor manera de plantearse el psicoanálisis. Freud siempre dijo que el futuro del psicoanálisis, más que en la terapia y en su aplicación clínica, iba a estar en su elaboración teórica sobre la cultura. ¿Cierto? O sea, que los peruanos hemos, por lo menos en la práctica, contribuido a la visión de Freud. En cierto modo sí. Es decir, por lo menos si hacemos una comparación, yo creo que la inserción del psicoanálisis en la cultura actual es bastante más interesante que la inserción de la psiquiatría tradicional y de otras escuelas no psicoanalíticas actuales. Es decir, me pregunto cuánto han contribuido en ese sentido los cognitivistas, ¿no es cierto?, a la comprensión de la cultura peruana. Con lo cual, no estoy para nada planteando que debemos estar en rivalidad con esas perspectivas, al contrario. Yo creo que uno de los defectos, si se quiere, del psicoanálisis peruano ha sido su relativo aislamiento, más bien, del contexto profesional, de los profesionales de la salud. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu trabajo en las esferas internacionales del psicoanálisis? Tú has sido presidente de FEPAL, has estado, digamos, vinculado a la IPA. Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, eso ha sido el lado, digamos, más gremial del asunto. He sido vicepresidente de la IPA, que fue muy interesante en el sentido de que es un momento en que la IPA comienza a tener una serie de cuestionamientos internos, ¿no?, respecto a una serie de temas. Es decir, es el momento en que la IPA pasa de ser una institución fundamentalmente dirigida al psicoanálisis medicalizado a ser una institución abierta a los psicoanalistas no médicos. Eso coincide un poco con el momento en que yo entro. Resultado de un juicio, dicho sea de paso, ¿no?, que no le hace mucho honor a la institución, pero así es. Otro tema sumamente interesante fue el tema de la admisión de homosexuales en la IPA. Es decir, en Estados Unidos
eso es infringir, es decir, discriminar a los homosexuales es infringir un precepto constitucional, por lo tanto era un tema de debate. Debo decir que el debate interno en la IPA fue un debate sumamente interesante, fue un debate además muy honesto y muy bien llevado. El representante del movimiento homosexual dentro de la IPA, muy amigo mío, es una persona muy respetable que nunca usó su condición de homosexual para chantajearnos a nosotros como que fuéramos homófobos o algo por el estilo. Entonces fue un debate sumamente interesante porque la IPA tuvo que repensar una serie de criterios tradicionales en términos de modelos nuevos para aproximarse a estos fenómenos, ¿no? Es decir, ok, ¿qué significa ser un homosexual relativamente sano? Versus porque ser homosexual no es ni una virtud ni un defecto, es una condición, ¿no es cierto? Pero eso obliga a repensar una serie de categorías tradicionales que nunca fueron cuestionadas. Otro momento interesante en ese sentido ha sido todo el debate sobre la modificación del modelo psicoanalítico. Es decir, hay quienes piensan que hay un modelo único, insustituible de psicoanálisis, que es el psicoanálisis 5 veces por semana en diván, que se redujo a 4 y eventualmente se plantearon 3. Y que eso es lo que constituye el psicoanálisis y nada más. En este momento en la IPA hay modelos completamente distintos. Hay, por ejemplo, el modelo que se está aplicando en lugares donde se desarrolla, se inicia el psicoanálisis, como en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador, que son grupos de analistas que hacen análisis condensado. Hay el otro modelo, ¿no es cierto?, de psicoanálisis condensado, pero de otra manera, en el sentido de que no son visitas intermitentes, sino son visitas constantes de fin de semana. En fin, el tema de la frecuencia también es un tema importante, pero en fin, todo eso es relativamente anecdótico. Lo que me parece importante es que se repiensen los modelos, porque tradicionalmente en el psicoanálisis nuestro punto de partida ha sido que nosotros ofrecemos un método al cual el paciente tiene que adaptarse. Y no nos hemos cuestionado demasiado cuánto debemos nosotros adaptar nuestro método al paciente, o sea, ver la cosa al revés. Ahora, en lo que se refiere a FEPAL, para mí fue una experiencia muy grata y completamente inesperada, en el sentido de que yo estaba aquí pacíficamente un fin de semana y había una situación interesante, en el sentido de la FEPAL originalmente era una agrupación que pasaba de país a país rotativamente. La directiva completa. La directiva completa. En ese sentido, la primera presidencia de Saúl Peña fue porque le tocaba al Perú. Ese modelo era un modelo poco eficaz, en el sentido de que le daba muy poca continuidad a FEPAL como institución. Entonces fue transformado en las sucesivas conferencias de presidentes para que fuese verdaderamente una representación latinoamericana. Entonces, para mí fue un privilegio ser el primer presidente de FEPAL electo y además sin haber postulado, porque había uno de estos impases políticos que se dan. Entonces me dijeron, bueno, ¿quieres ser presidente de FEPAL? Yo les dije, bueno, la verdad que no se me ha ocurrido. Y finalmente fui elegido por unanimidad, ¿no? Ahora, yo siento que el trabajo de FEPAL fue un poco una continuación del trabajo de la IPA. Es decir, también localmente en Latinoamérica había mucha resistencia a cambiar modelos institucionales y formas de pensamiento. Yo siempre me he ubicado dentro de la IPA, y así fue en FEPAL, en contra de ese tipo de concepción rígida. O sea, yo creo que temas tales como el modelo de la frecuencia, los modelos de formación, las alternativas al modelo de formación tienen que ser discutidas.
y de hecho son discutidas, ¿no? Por ejemplo, los privilegios especiales que tiene ser analista didacta, con la jerarquía que eso implica, ¿son sostenibles a la larga? ¿Son propiamente analíticos o son una forma de introducir subrepticiamente jerarquías en la institución psicoanalítica? En eso siempre he sido un ultra. O sea, para mí, dentro de los modelos posibles de formación psicoanalítica, el más atractivo es el modelo francés, en el cual hay mucha libertad en la elección del analista y hay mucha libertad en la construcción del currículum. Cosa que para nosotros es muy difícil porque no tenemos las posibilidades ni la infraestructura para ofrecer, digamos, una gama muy grande de cursos selectivos, por ejemplo. Pero yo creo que es el ideal hacia el cual hay que ir un poco caminando, ¿no? Eso te tocará a ti.